Si a usted esto le da miedo y dice niñerías como, ay, yo creo en el Dios de Spinoza, mire, usted es tan creyente como el Papa León XIV o el Ayatollah Jamenei, que igualmente como ateo corre el peligro más o menos probable de interesarse por la ciencia y el conocimiento en lugar del reggaetón, la filosofía hemoscópica de Früdeger y la negación de la ciencia por Internet. Le estás arrancando de las manos las ganancias, beneficios, utilidades e ingresos a personas que viven de este tipo de afirmaciones y que de pronto se pueden ver obligados a ganarse la vida honradamente, y eso no te lo van a perdonar nunca. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. ¿Cuántas personas no creían en los dioses del pasado? Desde Anu, el primer dios mesopotámico registrado, hasta Marduk, Osiris, Varuna, Zeus, Ahura Mazda, Yahvé, Quetzalcóatl, Odín, Itzamná, Viracocha, Huacantanca y los otros miles y miles de dioses que han sido venerados sin titubeos por las más diversas sociedades humanas. Pues no lo sabemos. Y no lo sabemos porque, mire, con mínimas excepciones, a lo largo de la historia el no creer en el dios oficial del estado o de la tribu estaba muy mal visto. Igual que no participar en los rituales destinados a la exaltación de tal dios o incluso creer en otro dios de otra tribu. Estaba tan mal visto que no era infrecuente que la tribu expresara su desacuerdo teórico, teológico, filosófico, colgando, decapitando, lapidando, envenenando o quemando en una pira a los descreídos. Una forma bastante contundente de crítica teológica, pensaría uno. Y para ello podemos volver a la historia del ateísmo que ya desarrollamos en este canal y que les recomiendo. El enlace está en la descripción de este video. Antes, pues, ser ateo y confesar, reconocer ser ateo era jugarse el cuello. Pero ya desde la revolución científica, la ilustración y lo acontecido en los últimos 300 o 400 años, esa especie tóxica y molesta de los ateos ha ido creciendo imparable. Solo entre 2005 y 2024, el número de ateos convencidos creció del 6% al 10% a nivel mundial. Pero si nos centramos en la Europa occidental y en el Asia oriental, la cifra se dispara hasta un 35%, y en lugares impíos como Vietnam, la República Checa, Estonia, Nueva Zelanda, Suecia, Japón, Dinamarca, Islandia y China, y mis alrededores, los ateos son más que los creyentes. Esto, por supuesto, significa que ahora los ateos desafortunadamente hablan con más libertad y pueden acceder a lugares como las redes sociales o incluso YouTube para difundir su mensaje, que puede resultar atractivo para muchas personas, incluido usted. Cuidado. Por eso hago este video. Usted no debe hacerse ateo, no le conviene hacerse ateo. Es un error que se haga y se confiese ateo. Al hacerse ateo, usted puede adquirir, si se interesa un poco por hacerlo, una idea sencilla pero demoledora que le puede traer muy malos ratos. No importa cómo llegue usted a la conclusión de que los dioses no existen. Y digo los dioses porque ser ateo es no creer en ningún dios imaginable. Si a usted esto le da miedo y dice niñerías como, ay, yo creo en el Dios de Spinoza o hay un ser superior pero no el de las religiones, mire, usted es tan creyente como el Papa León XIV o el Ayatollah Jamenei. Simplemente quiere mantener su superstición sin el lastre de las religiones organizadas a las que al menos ha aprendido a criticar. Esto de criticar a las religiones es bueno, es buenísimo, pero no lo hace calificar de ateo. Es decir, no maneja esa idea que yo llamo sencilla pero demoledora. Esa idea es la de que, visto con toda la seriedad y rigor posibles, no hay evidencias convincentes para ningún dios. Ninguno. Ni para el más absurdo o primitivo que pueda usted imaginarse, ni para el más elusivo, como el dios de Spinoza. Ninguno. Y si alguien está dispuesto a creer en un dios sin evidencias, así sea el de Spinoza, no hay diferencia entre creer en el dios de las religiones convencionales que creer en el dios Tequetzertoc de los Innu esquimales, amo de los caribús y patrono de la caza, o creer en el ratoncito Pérez, las hadas o los duendes. Y por eso debe usted temerle a esta idea que subyace a cualquier forma de ateísmo. Decir, no creo en dioses porque no hay evidencias de su existencia, lo pone a usted en una posición muy incómoda ante sus anteriores compañeros de fe y ante todos los creyentes que se vaya encontrando en la vida. Si usted expresa esta idea cuando le preguntan por qué es ateo, usted les da un mal rato, los molesta e incomoda, y eso es muy descortés.
Los obliga a buscar excusas para la falta de evidencias de su Dios en la vida cotidiana. Los humilla al hacerles dar excusas tremendas para el comportamiento despreciable de su Dios. Y eso está muy mal. Solo como ejemplo, si le dicen que su Dios es bondadoso, el ateo, incómodo, impertinente y descortés, como digo que es, se puede ver empujado a preguntar ¿por qué existe la maldad? Y entonces le tendrán que decir porque Dios nos dio libre albedrío. Y el ateo molesto pregunta, ¿el libre albedrío es más importante que el sufrimiento de aquellos a quienes se les hace mal usando el libre albedrío? Y los creyentes empiezan a elaborar explicaciones cada vez más alambicadas e improbables para justificar el mal y la existencia de un Dios bueno, tratando de eludir una contradicción ineludible. Y si aparte de la idea incómoda, sencilla y demoledora, usted estudia algo de historia, podrá incluso llegar a preguntar en qué lugar de la Biblia sale eso del libre albedrío, y le van a tener que responder que en ningún lado, que eso lo inventaron los teólogos, es decir, los filósofos de la religión, 200 años después de la muerte de Cristo, y luego ya lo fueron elaborando. Y todo esto sin hablar de las evidencias sobre la existencia de Cristo tal como lo retratan los evangelios. Usted puede resultar muy molesto y descortés si comenta que ya lo sabe, que el asunto del libre albedrío lo inventó un tal Tertuliano, de profesión filósofo de la religión, para explicar cómo es que Dios sabe lo que va a pasar porque es omnisciente, y al mismo tiempo usted puede ser juzgado por sus malas acciones que Dios ya sabía que iba a cometer, porque sí. Si estaba predestinado no tiene culpa alguna por sus acciones, pero si no lo estaba y ejercía el libre albedrío, ¿por qué su Dios no impidió que hiciera sufrir a otros que ni la debían ni la temían? Nadie bueno permite que otros hagan daño a inocentes si puede evitarlo, por más que cree en su libre albedrío, ¿no? Bueno, nadie salvo Dios, por supuesto. Y esto no está bien. Y esa es solo la primera de muchas ideas sencillas, demoledoras y molestas que pueden entrar en su cabecita cuando abandona la fe en Dios. Precisamente porque la fe es creer sin usar la razón, aceptando la llamada revelación que cuentan las religiones. ¿Y de dónde sale la revelación? Pues porque unas personas dicen que Dios les reveló esas verdades y usted tiene que creerlas. Y así nacen muchas dudas sobre el origen de creencias sólidas de su religión. Por ejemplo, la cristiana, que es de la que yo más sé, donde su libro sagrado está lleno de contradicciones y sus doctrinas no tienen más bases que los argumentos, invenciones, ocurrencias y dictados de unos señores que dicen hablar en nombre de Dios, pero vamos, otra vez, sin haber dado jamás pruebas de que lo que dicen es porque los ha inspirado, enseñado, conducido o impulsado Dios, que ha llevado su mano para escribir o les ha dictado. Todo es un edificio de creencia sin evidencia. Y creencia sin evidencia es una fantasía. Y usted no debe andarle diciendo eso a la gente. Si usted como ateo entra por ese camino va a ser muchos, pero muchos enemigos. Se lo advierto. Porque también tiene un problema dentro de usted, no solo en sus relaciones con otras personas, en su vida subjetiva y emocional, interna. Ciertamente usted puede ser un ateo que no usa la razón ni quiere involucrarse en ideas simples pero molestas. De todos modos, usted se acabará preguntando por todo lo demás en lo que cree. Algunas cosas las creemos porque hay evidencias suficientes para asumir su realidad, aunque no tengamos las pruebas contundentes, irrefutables, absolutas, eternas e intocables que exigen los filósofos para todo, menos para la filosofía. Muchas de nuestras creencias se basan en un conocimiento sólido de la realidad externa, de nosotros mismos, incluso de nuestras experiencias subjetivas. Creemos que nos duele un dedo cuando nos damos un martillazo en él. Creemos en que abrazar a nuestra pareja es una expresión de cariño. Creemos que existe el mundo. Creemos que tenemos hambre y creemos que estamos saciados si nos aplicamos terapéuticamente un par de hamburguesas con doble de queso o un perol de fabada. Creemos que la aerodinámica representa un conocimiento real de los fenómenos porque los aviones vuelan, igual que sabemos que la electrónica e Internet obedecen a las 4 leyes de Maxwell porque funcionan. Y gracias a eso usted me ve. O sea, que igualmente como ateo corre el peligro más o menos probable de interesarse por la ciencia y el conocimiento en lugar del reggaetón, la filosofía hemoscópica de Frödinger y la negación de la ciencia por Internet, además de otras cosas así de chulas. Pero junto a todo esto tenemos un montón de creencias que se pueden ver afectadas cuando uno se vuelve ateo. Sobre todo si en el proceso ha descubierto que las evidencias, pruebas o demostraciones que sustentan la creencia son importantes. Dejar de creer en dioses es solo el primer paso para dejar de creer en otras muchas cosas
de las cuales no tenemos evidencias, solo argumentos del mismo nivel que el de los teólogos o incluso más burdos. Si usted se ha descubierto como ateo mediante el uso de la razón, de pronto se dará cuenta que tiene en la mano una herramienta enormemente destructiva que consta, decíamos, de dos aproximaciones. La primera, ante cualquier cosa que le puedan decir, es ¿cómo lo sabes? Pongo ejemplos. Te dicen que la stevia rebaudiana cura la diabetes. Si tienes un mínimo de información, sabes que la diabetes es resultado de la producción insuficiente de insulina en tu páncreas y que hasta hoy, y pese a todos los estudios que se han realizado al efecto, no tiene curación. ¿Cómo sabe esa persona que todo lo que sabemos es falso y que la stevia rebaudiana cura la diabetes? Si esa persona te respondiera, cosa que ya es de dudarse, te diría que lo ha dicho un señor muy famoso, que es curandero, experto en plantas, gurú del Reiki o cosa por el estilo. Ante esa respuesta, sacas tu segunda arma para dar la estocada definitiva. ¿Puedes probarlo? Mire, para muchas personas, las pruebas o evidencias son argumentos, afirmaciones de personas con cierta autoridad, relaciones de cosas que pasan una después de la otra y que te aseguran que la segunda ha sido causada por la primera, pero sin probarlo. Te hablarán de testimonios. Es que hay unas personas que dicen que se curaron la diabetes con stevia, siempre y cuando no empiece el pesado a pedir que le presenten a esas personas, que le muestren los estudios antes y después del milagro y sobre todo, muy importante, que le presenten a los médicos que siempre nos dicen están asombradísimos por lo que ha ocurrido y no se lo pueden explicar. ¿Dónde están esos médicos que uno nunca los encuentra? Y como no van a aportar nada de eso, uno acaba entendiendo que lo más razonable es no pensar que la stevia rebaudiana cura la diabetes, sino más bien que debe evitar los comportamientos que favorecen la diabetes y que si la padece, lo mejor es seguir usando insulina y cuidando su alimentación y recomendarle exactamente eso a cualquier otra persona que pudiera ser víctima de los vendedores de stevia. Esto se aplica a muchísimas otras cosas a las que uno se ve enfrentado todos los días. Teorías de la conspiración. No fuimos a la luna. Kennedy lo mataron los Illuminati. Las vacunas no salvan vidas. Ciertos cosméticos te convierten en joven mágicamente. Que ciertos alimentos son más malos que hacer una pelea de artes marciales mixtas con un oso siberiano. Que todo te mata. Hay personas mágicas maravillosas, casi X-Men, gurús y guruses, que te pueden dirigir espiritualmente hacia la iluminación mientras te vacían los bolsillos sin que te des cuenta. Si ya empezaste por el camino de la razón haciéndote ateo, te vas a volver una persona muy poco popular, especialmente si por evitar que la gente a tu alrededor sufra engaños, estafas, seducciones malignas, captaciones sectarias, campañas mercadotécnicas para todo tipo de productos, libros, remedios inservibles, conferencias, etc., te dedicas a hacer este tipo de cuestionamientos de los que hemos hablado públicamente y de continuo. Has caído en una pendiente resbaladiza en las que cuestionas toda afirmación extravagante, fantasiosa, mágica o sin sustento, y además, no solo eres descortés y maleducado, le estás arrancando de las manos las ganancias, beneficios, utilidades e ingresos a personas que viven de este tipo de afirmaciones y que de pronto se pueden ver obligados a ganarse la vida honradamente, y eso no te lo van a perdonar nunca. Estamos bastante conscientes de que las religiones son un enorme negocio. La riqueza del Vaticano, por ejemplo, es incalculable y solamente en sus recursos financieros chapotea alrededor de los 15,000 millones de dólares, y todo sin contar sus propiedades por todo el mundo: iglesias, museos, conventos, monasterios, el arte que contienen sus museos, templos, conventos y monasterios, las cantidades aturrullantes de limosnas que reciben todos los días en todo el mundo, además de ingresos por bodas, bautizos, comuniones y funerales, que aquí no pasa nada sin que pasen a cobrar. Pero no solo el Vaticano vive de esto. Los pastores protestantes tampoco están para llorar. El más acaudalado de Estados Unidos, hasta donde se sabe, y no se sabe todo, es un tal Kenneth Copeland, que tiene unos pequeños ahorros en su cochinito calculados entre 300 y 760 millones de dólares. Pero eso no es un asunto solamente estadounidense. El obispo David Oyedepo, el pastor más rico de África, tiene un valor de entre 150 y 200 millones de dólares, lo que es un buen colchón por si algún día lo necesita. Pero a todos los deja atrás el brasileño Edir Macedo, que tiene en un calcetín en el armario entre 1.100 y 1.200 millones de dólares por su labor religiosa, y por ser propietario de la segunda cadena de televisión más poderosa de Brasil y otros muchos medios de comunicación.
El budismo, siempre identificado con la mesura, la pobreza y la renuncia a lo material, tiene entre sus líderes al Dalai Lama, cuya fortuna es al menos de $1 millón, pero otros la calculan en 150 millones. Claro, no está a su nombre, sino a nombre de su fundación. De todos modos, es una caída notable de ingresos de cuando era dueño de todo el Tíbet, incluidos los yaks y los tibetanos. Pero ser ateo no es negocio. Claro que hay ateos millonarios y multimillonarios y milbillonarios, pero la fuente de sus ingresos no es el ateísmo. Como hay millonarios cristianos cuya fortuna no se relaciona con sus supersticiones, a diferencia del Vaticano o el Dalai Lama. A nadie le dan dinero por ser ateo, y los libros de ateísmo, y lo digo como autor de uno de ellos, no producen fortunas, aunque uno sea Richard Dawkins, porque la mayoría de sus libros no son sobre ateísmo, sino sobre biología evolutiva, y tampoco tiene tanto dinero como algunos dicen. Así que en general quien se declara ateo no lo hace esperando mejorar su economía, como si lo han hecho muchos que un día se levantan y hacen un TikTok diciendo que anoche eran ateos, pero hoy han descubierto a uno u otro Dios, la luz les ha llegado y se han convertido en fervorosos creyentes y el dinero empieza a fluir hacia su cuenta bancaria. De hecho, según Humanists International, ser ateo, además de mal negocio en lo económico, le puede a usted costar la vida en Irán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán, Malasia, Maldivas, Pakistán, Mauritania, Nigeria, Somalia y Sudán. No en todos lados lo matan. En Egipto, Marruecos y partes de la India o Bangladesh, puede usted solamente acabar en la cárcel, perder la custodia de los hijos, perder el derecho a casarse y ocasionalmente ser atacado por justicieros civiles dispuestos a mandarlo al cielo en el que ellos creen a punta de machetazos. Lo han hecho con muchos. Y en Austria, Polonia, Alemania y España, entre otros muchos países, todavía lo pueden a uno multar por ser ateo, sobre todo si sus opiniones lastiman la delicada piel de los creyentes. Siendo tan mal negocio el ateísmo, pues, ¿a qué se mete usted en esos líos con lo bonitas que son las iglesias, igual que los templos, mezquitas y sinagogas, que están prestos a recibirle en su seno por una módica cuota? Finalmente, ser ateo no es recomendable, sobre todo si usted decide ser un ateo público, porque de inmediato se vuelve blanco de los temores, angustias, preocupaciones, dudas ocultas e inquietudes teológicas de todos los creyentes a su alrededor. Y aunque no sea un ateo público, basta que su familia, su fervorosa y religiosa familia, la conozco, se dé cuenta de que usted ya no va a las celebraciones en el templo ni le reza a su ángel de la guarda antes de dormirse para que empiecen con preguntas molestas. ¿Lo has pensado bien? Si tu abuela viviera, se moriría del disgusto. ¿No quieres hablar con el padre Lipe, que es el confesor de la familia? Pero entonces, ¿te vas a casar solamente por lo civil? ¡Qué disgusto! Y miles más como estas. Padres, abuelos, tíos, primos, compadres, comadres, primos segundos, tíos terceros, todos tienen una opinión y además sienten la sacrosanta obligación de atraer de nuevo al redil a la oveja descarriada. No vaya a ser que Dios les dé una semana más de purgatorio por no haberle hecho a usted la vida imposible a causa de ser ateo. Pero si además usted es públicamente ateo y participa en redes sociales y anda opinando como si hubiera libertad de expresión, entonces recibirá la visita de cientos y cientos de apologistas religiosos y ninguno de ellos le dirá nada original. Solo frases repetidas como: ¿y quién creó el universo entonces? A ver, dime, ¿quién creó el universo? Y un ojo así se creó por azar sin un diseñador inteligente. Es obvio que hay un diseñador inteligente, ¿o no? O sea, entonces tú dices que no podemos saber qué es el bien o qué es el mal. Pobre de ti. Debes estar lleno de amargura contra Dios. ¿Acaso te hizo daño algún cura? Bueno, pero hay científicos creyentes. Bueno, pero hay ateos que se volvieron creyentes. Algún día te encontrarás con Dios. Y si el creyente es budista, le dirá: bueno, puedes venir con nosotros, que el budismo es una religión sin Dios. Que no es. Entre estas y otras muchas frases que usted va a escuchar constantemente, brilla, por supuesto, la campeona universal de la caridad de un Dios todo bueno. Algún día te vas a morir y te vas a ver frente a Dios y te lanzará a los infiernos. Todo esto acompañado con una risa malévola de caricatura. Visto todo esto, usted estará de acuerdo en que no debe ser ateo y que ser ateo no es precisamente lo más conveniente que puede hacer con su vida. Por lo menos con parte de su vida. Mi recomendación es que no lo sea, no sea ateo. Mire religiones para todos los gustos y para todas las formas de ceguera intelectual selectiva. No se limite a las grandes formas de la fe, el cristianismo, el islam o el budismo. Abra sus horizontes. Tiene la iglesia de Maradona, por ejemplo, aunque no se haga muchas ilusiones de comulgar con polvos blancos de esos a los que el balonmanista de Lanús era tan aficionado.
Pero si le gusta el coco, tiene la religión del coco en Vietnam, que solo le exige que se limite a comer coco y beber agua de coco el resto de su vida. Puede optar por el realismo si cree en mensajes extraterrestres y en franceses medio calvos y listillos que los traen desde allende las galaxias. Si le da por la mugre y el canibalismo, puede hacerse siempre monje agorí. Y esto sin mencionar que puede usted adoptar el samaritanismo y sentirse acogido por sus apenas 800 adeptos. Vamos, ¿qué opciones tiene? No he mencionado todas. Y si no siempre puede decir que cree en Dios, pero no en las religiones, como decíamos al principio, el Dios de Spinoza o alguna chorrada así, que le permite seguirse refugiando en la fantasía teísta sin pagar mensualidades demasiado onerosas. Pero no sea ateo. Mire, mi último argumento para alejarlo de esta abominable posición es quizás el más fuerte y por eso lo he dejado hasta el final. Mire, si se hace ateo tiene que asumir responsabilidad por su vida y por la de los demás en lo que tiene a su alcance. No tiene forma de pedirle ayuda a ninguna entidad preternatural, ni puede usar pretextos cómodos como así lo quiso Dios o yo me pongo en manos de Dios. Junto con la responsabilidad, tiene que enfrentar el hecho de que ahora es libre. Debe tomar sus propias decisiones, debe ser bueno porque hay que ser bueno y no por miedo a castigos o avaricia de premios. Tiene que verse al espejo todos los días y decidir vivir su vida como el resultado de un maravilloso proceso evolutivo que no le debe nada a usted y al que usted tampoco le debe nada, pero que le permite la oportunidad única de vivir toda una vida sin prometerle una segunda oportunidad. Porque tiene que entender que esto que vivimos no es un videojuego, no hay vidas extras y al terminar no vuelve a empezar. Que esta es única oportunidad de ser feliz y hacer felices a otros, de dejar huella o quedar en el olvido, de disfrutar y aprender. Y como eso no cualquiera lo aborda sin aterrorizarse, sin preguntarle al cura o al rabino o al imán o a su gurú elegido qué debe hacer, sin lanzar la mirada a los cielos, sino viendo únicamente al futuro, yo le digo que ser ateo muy probablemente no le conviene. Es más cómodo no serlo, ¿no cree usted?